Entre los romanos hay una distinción de un hombre lautus, es decir, bien lavado, y uno refinado, cuyo culto al cuerpo pertenece al ámbito citadino, elegancia que se denominaba urbanitas. Y ello es porque en la ciudad hay espacio para lo superfluo, refinamientos del cuerpo que halagan los banquetes y otorgan suavidad y placer. El baño caliente distiende el cuerpo y al propio tiempo de limpiarlo, lo civiliza. Por el contrario, el patán está en el límite de la incultura y se reconoce por su mal olor, tanto como el hombre elegante lucha contra la fetidez de la transpiración, ya que el hombre descuidado apesta por las axilas. El culto al cuerpo en Roma tiene dos razones de existir: pasar de los esfuerzos matinales a la relajación de la tarde y apartar un momento para su propio cuidado, para su persona. Empero, la cultura corporal puede degenerar en molicie, un exceso corruptor, por lo que un hombre refinado puede ser demasiado cultivado. Ahora bien, el romano se lava también por razones religiosas. Cada vez que se cumple un acto piadoso hay que purificarse y pasar así de lo profano a lo sacro. Cada santuario posee una pila de agua en la puerta o incluso, aunque sencillo, un establecimiento de baños. Esa necesidad religiosa hizo que incluso en el campo más rústico los romanos se lavaran todos los días, y al menos un baño completo en días de fiesta. Si bien en la ciudad el baño es cotidiano y las casas particulares, como vimos, poseían baños, aunque siempre se pudiera recurrir al público, donde la entrada costaba un cuarto de as. Parte fundamental del ambiente higiénico de la urbe es lo que hoy denominamos deporte, puesto que no solo se calienta y distiende el cuerpo con el agua, sino también con el juego de pelota, con el baño de sol o con el de vapor. El ejercicio físico no es propiamente un entrenamiento, eso solo es de atletas o gladiadores que forman sus músculos con las pesas. El hombre común juega la pelota en todas las edades y su finalidad era transpirar para luego proceder al baño de relajación. Podríamos también suponer ese ejercicio auxiliar a olvidar o a descargar incluso el estrés del día. El baño de sol cumple la misma función de sudoración y preludia a las abluciones que se realizan al caer la tarde. Un pórtico o una terraza resultaban aptos para exponerse al sol del mediodía y al propio tiempo alcanzar ese tono bronceado tan de moda en la Baja República, pues un cutis tostado es propio de militares y hombres del campo, austeridad viril que agrada lo mismo a los exsoldados como a los senadores. Por el contrario, el cutis blanco parece indicar que el hombre, cual una mujer, se la pasa en el interior de la casa banqueteando y cortejando, declarándolo entonces un afeminado. Mientras los jóvenes en edad de llevar las armas se entrenaban en el campo de Marte y luego de correr a pleno sol y lanzar la jabalina o practicar la espada se arrojaban al frío río Tíber, incluso en invierno, el ciudadano en los baños procedía con mayor lentitud. Luego del sol y el juego de pelota, pasan al vapor muy caliente y luego a la sala tibia y al final a la fría, donde retiran con un estrígilo la suciedad mezclada con el sudor, cuyo efecto ha sido extraerla de los poros de la piel. Terminan zambulléndose en la piscina y los más refinados concluyen con un buen masaje y aromáticos perfumes. Se trata de las famosas termas que desde la República se podían ver diseminadas en la ciudad y en las provincias. Verdaderos spas, de hecho, palabra de origen romano, al ser abreviación de salus per aqua, salud por medio del agua. Contenían baños de vapor, salas de deportes, solarium, piscina, vestidores y sala de masajes. El edificio de piedra o de madera revestido en un principio de azulejos en su interior y un suelo embaldosado en terracota, con un techo cerrado por una cúpula de bronce en las salas de vapor, podía ésta ser móvil para regular el calor y así constituir tan famoso edificio. Hay un punto que señalar: un romano no debe estar nunca totalmente desnudo, ni siquiera en los baños.
Vestirse en Roma tenía que ver con el pudor, pero también con la distinción social, por lo que ambos están íntimamente ligados. El romano portaba dos tipos de prendas: las interiores, que se llevaban en la intimidad del hogar, prendas cosidas que se ataban al cuerpo por medio de un cinturón, y las prendas externas, fabricadas para ser vistas y ostentadas, incluso prendas plegadas alrededor del cuerpo, y ninguna tan distintiva de los latinos como la toga. En cierta forma, la toga era el uniforme ciudadano. Se trataba de una amplia pieza de lana cruda que cubría al hombre de los hombros a los pies. De forma rectangular en un principio, luego fue cortada en semicírculo a fin de que cayera con mayor elegancia. Ponerse una toga era todo un arte. Se colocaba sobre los hombros plegada en dos en el sentido longitudinal, dejando un paño 2 veces más largo a la derecha. Luego se pasa ese paño por debajo del brazo derecho y se le vuelca por delante sobre el hombro izquierdo, por lo que el brazo derecho queda libre y el izquierdo cubierto por la tela. El tejido formaba un pliegue por delante, el famoso sinus, que servía de bolsillo. Con un paño de la toga se cubría la cabeza cuando oficiaba cual sacerdote; de otro modo, la testa va desnuda. A finales de la República la toga es enorme, 6 metros de diámetro, y de un tejido fino. Era obvio que el romano requería de esclavos para acomodar tal vestimenta, verdaderos valets que disponían de la manera más elegante el ropaje de su amo. El ciudadano más austero, por no llamarlo pobre, tendría su toga casera, fabricada por su mujer, y tan ancha como el telar de que dispusiera la dama. Toga en latín comparte raíz con la palabra techo, por lo que era un cubrirse para adecentar al hombre en su vida pública, y se porta más por ello que por su comodidad. Los romanos se quejaban de que era poco confortable y funcional, fría en invierno, pues no envolvía el cuerpo; en tanto el verano resultaba, merced a su peso, cálido, y no solo proteger de la lluvia y el viento o el sol, sino una verdadera molestia. La toga coartaba los movimientos del cuerpo, pues solo dejaba libre la mano derecha. Con la toga era difícil correr o pelear, pero ello respondía a que era el vestido de la paz y se oponía a las armas del soldado, como vimos antes. Era el ropaje ciudadano que provocaba movimientos mesurados y caracterizaba al hombre que vivía protegido de los peligros, ya los externos que amparaba la milicia, ya los internos que custodiaba el derecho; por lo que un hombre que llevara la coraza bajo la toga demostraba que la paz civil no estaba asegurada. La toga disimulaba el cuerpo, ocultando las singularidades. Un romano no paseaba su belleza cual un griego en la ciudad, en público. Un hombre decoroso solo muestra el rostro y la mano diestra, la de los compromisos y la buena fe. Sus ojos, sus cejas, su nariz expresaban su personalidad, pues el alma se reflejaba en el rostro. El cuerpo romano era una toga, una cabeza y una mano. El cuerpo público, disimulado bajo la toga, deviene en mudo, en anónimo, e incluso los pies se cubren con zapatos cerrados, lo mismo en el invierno que en el verano. Ahora bien, la toga diferencia la civilidad de los varones por medio de la variación de colores. En los adultos carecía de cualquier adorno. Se le deja el color de la lana, blanco, aunque fuera más parduzca en los pobres y sus prendas más corrientes, por lo que ese blanco ciudadano brilla sobre la multitud parduzca. Ese blanco representaba la vida, la limpieza, la calidad, tanto como el color oscuro era el de la muerte, el de la suciedad, el duelo y el salvajismo. La toga de los augures es azafranada, de ese tono anaranjado. La toga de magistrados y niños estaba orlada de púrpura, es la toga pretexta, y dicha banda estaba tejida en la toga con hilos de urdimbre teñidos, y sus tonalidades van del rosado al violeta oscuro, por lo que tal tonalidad no era importante, pues solo sirve para distinguir a la persona que la porta, prohibiendo atentar contra la integridad de ese cuerpo, magistrado o niño libre. Los censores portaban una toga púrpura completa y los triunfadores generales una bordada de oro. El objetivo de ambos era atraer las miradas.
Senadores y caballeros portan también un anillo de oro en el dedo anular izquierdo, signo que los identificaba como ricos, sortija que podía llevar el emblema grabado que servía al romano para sellar sus cartas, para firmar, por lo que el romano era a lo más un rostro y un sello en la cera, y esto da cuenta de quién era. La ropa de los interiores, la ropa de la intimidad, de la cotidianidad, era indispensable para el pudor y para proteger el cuerpo de los rigores del clima, y ello era válido del niño al anciano, del sano al enfermo. La toga para interiores demostraba el refinamiento o la austeridad de quienes la portaban. Se trata propiamente de una túnica que se lleva tanto debajo de la toga como en la casa e incluso en la calle, pero cubierta por un manto a la griega, o mejor, por la confortable capa gala con capucha. Ese gusto por la comodidad se reflejaba mejor en los viajes, cuando el romano adopta todo tipo de capas, gorros, polainas y hasta los pantalones de los pueblos que van conociendo y conquistando. Todas ellas son prendas que no se lucen, solo abrigan y permiten desplazarse con mayor facilidad. Un romano andará desnudo cuando porte solamente lo que hoy llamamos y entendemos como ropa interior. Una especie de camiseta larga, un paño sostenido por un cinturón, si bien el cinturón es esencial, pues un verdadero hombre siempre va ceñido, que de otro modo haría gala de una vida ociosa y descarriada, dedicada a los excesos y al amor. Puede que solo lleve dicha prenda debajo de la toga a la manera de los rústicos que así la emplean. Sin embargo, la mayor parte de las veces el romano llevaba no solo una, sino varias túnicas debajo de la toga, y aún en la casa. La túnica era una pieza de tela plegada en dos, cosida por los costados, con una abertura para la cabeza y otras dos para los brazos, y no era muy larga, apenas cubriendo el pecho y el vientre, pues una versión más larga es propia de mujeres y de orientales afeminados. El cinturón se ajustaba sobre la túnica, que por eso mismo podía recogerse hasta el medio muslo y liberar las piernas, o incluso más arriba, pues la decencia consiste en estar lo menos cubierto posible sin llegar a la obscenidad. Todo lo contrario de la mujer. Durante un tiempo, y siguiendo una moda cesariana, la túnica se empleó con flecos en los brazos que caían hasta las manos, especie de mangas sin propiamente tenerlas. Los senadores eran los únicos que portaban una túnica oficial llamada lacticlavia, porque estaba adornada con dos anchas bandas púrpuras verticales. Como éstas no descendían hasta el ruedo, dependía de la manera en que se acomodara la prenda con el cinturón, que dichas franjas podían ser o no vistas. Durante los banquetes, los romanos se daban el lujo de vestir toda clase de ropajes extranjeros, casi reflejando un gusto por el disfraz. Túnicas transparentes, vestidos adamascados a manera de chalecos, chales bordados importados de Asia, de Egipto, de Libia, y ello estaba permitido en aras del sentido jocoso y divertido de tales eventos. La única falta hubiera sido jugar con la ropa oficial, mezclando lo público con lo privado. La vestimenta estaba íntimamente ligada con el arreglo del cabello. Barberos y peluqueros o tonsores abundaban en Roma y ejercían su profesión lo mismo en locales establecidos, los tonstina, o en cualquier taberna, así como en plena calle. Afeitan, cortan, rizan y hasta tiñen el pelo, por lo que una visita al barbero podía extenderse del amanecer hasta la hora octava, convirtiendo dichos lugares en despacho de incontables asuntos, desde chismorreos hasta la información secreta. Cuando se podía, un esclavo hábil realizaba la labor en casa, tal como otros eran cocineros o médicos, pues los peluqueros llegaron a cobrar en alto sus servicios y tanto Juvenal como Marcial refieren de alguno que otro que se convirtió en un gran caballero merced a su dinero. La tonstrina estaba rodeada de bancos para los que esperaban y de espejos donde los paseantes podían comprobar la necesidad de los servicios del peluquero, que lucía en el centro con su cliente sentado en un banco y cubierto por un paño.
El profesional se ayudaba por un grupo nutrido de quirquitores, y de entre todos, unos asistían al hombre tijera en mano, otros atildaban de la moda al cliente, y otros más esparcían los rizos para darle una apariencia de emperador. Ahora bien, no todo romano se afeitaba a diario. Solo los más elegantes quieren lucir un rostro lampiño todo el tiempo. La mayoría solo lo hacía una vez a la semana, y los jóvenes, que no tenían aún una barba gruesa, se dejaban crecer la pelusa que señalaba juventud. Una barba larga y tupida, a la griega, era propia solo de los filósofos, signo exterior de ese cambio de vida, como la de los epicúreos, que, decía la broma latina, chorreaban vino en ella. El cabello largo no era tampoco lo común en Roma, pues ello hablaba de afeminamiento propio de los jovencitos petimetres, y el rapado de los esclavos fugitivos. Hasta Trajano, al menos, la moda siempre fueron los cabellos cortos, y solo Nerón se dejaba crecer la melena que acomodaba con gracia sus peinadores. Los peluqueros no eran muy diestros, no empleaban jabón sino solo agua, y ello resultaba la razón principal de un afeitado semanal. Algunos delicados se hacían depilar con pinzas, un procedimiento más doloroso quizá, aun cuando se contaba con cremas depilatorias. El Tropax, compuesta de resina y de pez u otra sustancia resinosa que reblandeciera el vello y permitiera mejor su extracción, e iban al Psilothrum, extraído de la corteza de la vid, hasta la grasa del asno, la hiel de cabra, la sangre de murciélago o los polvos de víbora. El barbero romano contaba con navajas, pinzas y tijeras. Las tijeras antiguas no eran tan precisas como las de hoy y dejaban el cabello escalonado, y más si el peluquero era torpe, por lo que muchos jóvenes se hacían rizar con hierros calientes, los forfex, para emparejarlos en su frente. Depilarse cualquier parte del cuerpo resultaba sospechosa de esa idea de molicie inadecuada o incluso de otras tendencias menos aceptadas. Escipión decía que un hombre que se depilara las cejas y las barbas mirándose al espejo e hiciera lo mismo con la parte trasera de sus muslos para portar luego largas túnicas en los banquetes debía ser un invertido. La cabeza se solía perfumar con aceites que daban una apariencia lustrosa que, hasta hace unas pocas décadas, dejó de ser algo normal en la cabellera masculina, convirtiendo a tales romanos en verdaderos dandis de su tiempo, como lo fue Julio César mientras tuvo pelo. Los latinos suelen burlarse de los calvos, pues la pérdida del cabello suponía una vida dada a la lujuria, y el buen general entonces decidió portar la corona de laureles de forma habitual para disimularla. Como el tonsor debía satisfacer las demandas del cliente, podía no solo forzar los escasos cabellos en rizos armoniosos, sino que los teñía y aplicaba en las mejillas del romano la pasta de rubor, o pegaba en el rostro pequeños redondelitos de tela que servían para disimular los defectos de la piel o hacer brillar más una tez marchita. Incluso añadiría splenia lunata, es decir, lunares artificiales. Para el siglo II de nuestra era, el arreglo personal fue parte de los cura corporis, hábito tiránico que obligaba a muchos a tener un par de tonsores entre sus esclavos para que lo atendieran una o dos veces al día o cuantas fueran necesarias. Era un verdadero ritual asistir al peluquero, y la primera vez que lo hacía un jovencito se celebraba la ceremonia ritual de la Depositio Barbae, donde la primera pelusa rasurada era guardada con decoro en cofrecillos, puesto que había sido ofrendada a los dioses. El suplicio que representaba ir con el barbero hizo con mucho que los emperadores como Adriano decidieran dejarse crecer la barba, y con su ejemplo muchos romanos abandonaron la moda lampiña que los aterrorizaba. Las romanas, como sus hombres, poseían una ropa interior que podía estar integrada por diversas piezas, a saber, una especie de túnica o varias de ellas. El licium
especie de sujetador o brasier, también llamado strophium o mamilare, y una suerte de calzón. Con tales prendas dormía, e incluso las más recatadas empleaban un manto para ello por igual. Al despertar y hasta la hora del baño, las romanas seguían una serie de cuidados corporales, cura corporis, que son muy semejantes a los seguidos hoy en día en Medio Oriente, que como entonces creían que lo más superfluo era lo más importante. Los objetos de aseo personal se dividían en tres categorías: los objetos de aseo o mundus muliebris, los objetos de adorno u ornamenta, los ropajes o vestis, e incluyen las diferentes prendas confeccionadas de tela con que se vestían las antiguas damas. Entre los primeros se encuentran palanganas, recipientes y espejos, normalmente de cobre pero también de plata, incluso de vidrio laminado con mercurio o plomo. Por supuesto, correspondía por igual a este mundus muliebris la bañera, si es que era lo suficientemente rica para no necesitar el baño público. La ornamenta estaba integrada por peines, broches, fibulae, o sea, alfileres, ungüentos, cosméticos y joyería. Punto a destacar, solo después del baño, es que la romana podía combinar el aseo con el arreglo personal. Por la mañana tendría el tiempo justo solo para el primero. El día comenzaba con el arreglo del cabello. En tiempos de la República bastaba con un sencillo atildamiento, un peinado de raya en medio y un moño trasero. Cuando más, una pequeña trenza sobre la frente o un rizo abultado en igual posición, como muestran esculturas de Livia u Octavia. Pero conforme avance el tiempo imperial, las modas marcarán tendencias complicadas. Ya Mesalina impone un peinado con rizos pomposamente dispuestos y se llegará a extravagancias como las que muestran Marciana o Matidia, hermana y sobrina de Trajano respectivamente, por lo que se supone un verdadero ejército de sirvientas peinadoras que colocaran los rizos en los armazones que orgullosamente portaban las damas de alcurnia y que les gana la mofa socarrona de Juvenal. Las peinadoras eran denominadas ornatriques, y como los peluqueros de los hombres, estas mujeres hacían padecer a sus amas y se ganaban muchas veces golpes de las menos pacientes, y de nuevo sus vicisitudes son jocosamente retratadas en las sátiras de Juvenal o en los epigramas de Marcial. Uno de ellos dice: un rizo, solo uno había salido defectuoso. La horquilla, mal puesta, se había soltado. Lálague estampó en su esclava el espejo que le había revelado la fechoría, y Plécusa se desplomó, inmolada a esta terrible cabellera. Solo podemos imaginar lo que ocurría con la otra de las tareas de la ornatrix, depilar a su ama. Muchas romanas de escasos cabellos preferían las pelucas o postizos, crines, galeri, corimbia, fabricadas con los rubios cabellos de las celtas o los negros rizos de las indias, los capilli indici, que estuvieron tan de moda que se impuso un impuesto especial para su importación. Las antiguas ya conocían los tintes y se hacían rubias con el sapo de Maguncia o mezclando sebo de cabra y ceniza de haya. La ornatrix procedería a maquillar a su señora con creta o albayalde, la querusa romana. Haría blanca su ama de rostro y brazos con ella. Con rojo ocre, fucus, o con pozo de vino teñiría los labios y pómulos, y con ceniza, fuligo o con antimonio haría negras las pestañas y delinearía los ojos. Tan preclaro arsenal compuesto de frascos y alabastros, de píxides o cosmetiqueras, de guti o acusas, todo tipo de pomadas y afeites, se extendía por la mañana sobre la mesa, luego de extraerlos de un armario cerrado con llave que la señora resguardaba en su tálamo, y que, cual recomienda Ovidio, no permitía conocer a su esposo, pues el arte solo embellece cuando es desconocido.
Dicho conjunto de artificios de ir a los baños se llevaba en un cofrecillo o capsa, también denominada con mayor precisión alabastroteca, y que podía ser de plata maciza. Verdadera máscara, la romana acaudalada se acicalaba al levantarse y se recomponía después del baño, solo para que al acostarse abandonara todo ello. La ornamentación de la señora continuaría con la joyería. Los metales preciosos adornados de perlas y pedrería se colocaban casi ritualmente sobre su cuerpo. La diadema del cabello, los aretes en los lóbulos perforados, el collar o monile, diferente del colgante sobre el pecho, el pectoral, los dijes o catelae, los brazaletes y las sortijas, los aros de los brazos y las ajorcas de los tobillos o periquélides. La cabeza podía lucir la mitra, un tocado, aprisionar sus rizos en redecillas o reticulae, o una simple cinta purpurina, vita o tutulus, hacer el trabajo. Así, la ornatis concluía para dar espacio a la esclava aveste. La prenda que iba encima de la ropa interior o indumenta era la estola, signo de su elevada posición y que estaba adornada con un galón, instita, bordado en oro y ceñida con un cinturón denominado zona. Cubriendo la estola estaría un chal largo que caía hasta los pies y cubría sus hombros, súparum, o en su defecto la pala o pallium, un gran manto cuadrado de pliegues cadenciosos y tintura brillante. Asegura Carcopino, no era la línea lo que diferenciaba el atuendo de las mujeres y los hombres romanos, sino la riqueza de los materiales y el color. La vestimenta podía ser de lino o lana, pero las romanas, luego de las victorias augustias sobre los partos y reafirmadas por Trajano, preferían los vestidos de algodón llegados de India, y más aún por la seda china que provenía de la conocida ruta, y ya desde tiempos de Nerón. La calidad de las telas se adaptaba bien a los artesanos y tintoreros que las desnaturalizaban para luego teñirlas con colores vegetales y animales. El blanco de la creta, la saponaria y la sal de tártaro, el amarillo del azafrán y la reseda, el negro de la gaya, los azules del glasto y los rojos claros y oscuros de la granza, la horquilla y por supuesto la púrpura. Las mujeres, como hasta ahora, armonizaban su vestimenta con colores de sus sombras de ojos, fabricadas con diversos colorantes metálicos y vegetales, por lo que el espectáculo del paseo femenino llenaba a Roma de policromía. Diversos accesorios completaban su vestido, como un tocado jónico, de forma cónica, con un velo parecido al gorro de los flámines, un chal anudado al cuello, focale, y la mapa, especie de pañoleta anudada al brazo para limpiarse el sudor o el polvo de la cara, incluso para sonarse, pues el pañuelo o mucinium no se registra sino hasta el siglo II después de Cristo. La romana elegante porta abanicos de plumas de pavo real, el flambellum, o uno más sencillo para espantarse las moscas, el muscarium. También llevaban ellas o sus acompañantes sombrillas, umbela o umbraca. Generalmente eran de color verde brillante y no siempre eran de los que se podían cerrar, por lo que no eran útiles en los días de viento fuerte.